Bueno, no es tan importante. Tengo mucho tiempo, ya si eso lo hago mañana. Va, si eso me pongo a hacerlo tita y ya está, me lo quito de encima, luego lo hago. A ver, es que ahora estoy súper cansada, no tengo ganas de nada y de verdad es mejor que lo deje para mañana, que voy a estar ahí a tope y lo voy a hacer muchísimo mejor. A ver, es que yo de toda la vida he funcionado mejor bajo presión, o sea, prefiero esto de la última hora que tienes que hacerlo sí o sí, entonces es como que me concentro mejor. ¿Quién ha dicho alguna vez alguna de estas frases? Yo, mea culpa. Ay, procrastinación, el arte en el que yo soy experta. Hola familia, en el vídeo de hoy vamos a hablar de procrastinación. Es, como os dije en el último vídeo, el tema del que quería hablar hoy y que además yo creo que es algo que nos afecta a todo el mundo, a algunos más que a otros. Para ello me he leído un libro que se llama La solución a la procrastinación, os dejaré por aquí la portada para que lo veáis y vamos a empezar ya. Según el autor, procrastinar es elegir de manera voluntaria e irracional demorar una actividad, dejarla para luego, a sabiendas de que eso nos va a afectar negativamente. Y además eso, de una manera... No hay nada que nos impida hacerlo, solamente nosotros mismos. Lo que tenemos que saber es que la procrastinación es un hábito, así que la mejor manera de combatirla es cambiar esos hábitos, como siguiendo una estrategia. Lo primero que nos propone el autor es, en una tabla, dividirla en dos, poner en la primera columna, bueno, para vosotros sería esta, en la primera columna poner objetivos, bueno, el objetivo que quieres hacer, la actividad, la tarea, eso que tienes que hacer, y al lado escribir qué sentimiento te genera. Normalmente siempre procrastinamos en el mismo tipo de cosas, ¿no? Es un patrón. Cuando procrastinamos hay un choque entre lo que nos hemos propuesto hacer, es decir, tengo que hacer esto porque quiero conseguir esto otro, entonces tengo que hacer esto. Hay un choque entre lo que tú mismo te has propuesto hacer y lo que estás haciendo, o sea, nada, no estás actuando según lo que tú te has propuesto. Entonces, ese choque nos produce un mal sentimiento, nos genera culpa. Por tanto, si en un principio se supone que procrastinar va a ser algo que nos va a hacer sentir bien, a la larga no. Otra idea de la que nos habla el autor es que la felicidad no consiste en conseguir objetivos, sino en el proceso, en el ir haciendo las cosas que tienes que hacer para conseguir ese objetivo tuyo. La satisfacción que sientes cuando estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer es el mayor premio que puedes tener, más que conseguir el objetivo en sí. Es el saber que estás dando los pasos necesarios para conseguirlo y eso te hace sentir bien, aunque no estés en el punto que desearías estar. La siguiente propuesta que nos hace el autor es hacer una tabla con 3 columnas. En la primera poner esa tarea que tenemos que hacer, en la segunda los costes de procrastinar, digamos, es decir, ¿qué pasa si procrastino en hacer esta tarea? Pues todo lo negativo. Y en una tercera columna los beneficios de actuar a tiempo. Bueno, pues me lo voy a quitar de encima, voy a tener tiempo para hacer otras cosas, estar tranquilo, hacerlo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso con todas las tareas que hemos identificado previamente, que de manera recurrente en nuestra vida nos llevan a procrastinar. Al final, la procrastinación es una forma de no saber autorregularse, ¿no? Lo mismo que la gente que se adicta a la comida, al juego, bueno, etcétera, ¿no? Es no saber autorregularnos. Entonces, preferimos optar por la satisfacción momentánea de decir, bueno, no lo voy a hacer ahora y me voy a poner a ver la tele, que me apetece mucho más. Pensar en el corto plazo en vez de pensar en el largo plazo y decir, es mejor que ahora me ponga a hacer esto aunque no sea lo que más me apetece. Y en este punto el autor nos propone una frase que es: si pienso lo dejo para más tarde, entonces me daré cuenta de que me estoy autoengañando y me pondré a ello. La clave está en detectarnos esos pensamientos, esas excusas que nos ponemos para aplazarlo. Y cuando lo detectes, decir, me estoy autoengañando. La única persona que va a salir aquí perdiendo de esto, de esta mala elección, soy yo. Entonces, a nosotros mismos llamarnos la atención y decir, lo estás dejando para luego, ponte a hacerlo. Y pensar y tomar ese compromiso de decir, cada vez que intente dejar algo para luego, me pondré seria, me diré a mí misma, oye, que no, que es una excusa, y me pondré a hacerlo. Tenemos que pensar que el cerebro lo que quiere es estar a gusto, quiere estar bien, y siempre va a buscar excusas para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Es decir, no esperes a tener la actitud para actuar, sino que actúa para tener la actitud, para atraer esa actitud, para entrar en la rueda de que empieces a trabajar y empieces a motivarte, te sientas bien porque has hecho lo que tenías que hacer y ese sentirte bien te lleve a seguir.
Cuando empezamos a hacer aquello que tenemos que hacer, nos sentimos bien con nosotros mismos, sentimos que hemos cumplido con aquello que teníamos que hacer y esa satisfacción nos lleva a tener motivación para seguir trabajando. Es una rueda, ¿no? Este cuadro que nos propone el autor, vamos a hacer un listado con todas las excusas que nos ponemos para no hacer aquello que tenemos que hacer. Así las vamos a tener muy bien identificadas y cada vez que digamos una va a ser como una señal de alarma. Vamos a decir, ya te estás poniendo una excusa para no hacer, venga. Es muy importante tener en cuenta que normalmente cuando hacemos una actividad que nos cuesta hacer, cuando ya te pones a ello resulta mucho menos pues, estresante, aburrida, tediosa, resulta muchísimo menos. Cuando te enfrentas a ella no es tan terrible como tú te imaginabas. Y si esta idea la tenemos de antemano, si vamos con esta idea, nos va a resultar mucho más fácil ponernos a ello. Realmente luego no nos cuesta tanto como pensábamos en un principio. E incluso podemos llegarle a coger gustillo a esa tarea y si lo hemos dejado para el final, cuando nos ponemos con ella muchas veces decimos, ojalá hubiera empezado antes porque me habría gustado hacer esto, esto otro, etc. Aquí la clave que pone el autor y que me recuerda muchísimo a otros métodos como el método de los 5 segundos, de los 3 segundos, la clave es romper la barrera entre lo que quiero hacer y empezar a hacer. Es decir, entre estar en el sofá y ponerte a actuar, romper esa barrera, porque una vez que has dado el primer paso, es que todo lo demás viene solo. Por ejemplo, el autor te pone la idea de tengo que hacer una tesis, tengo que empezar con la tesis. Si tú lo ves como algo abstracto, al cerebro le cuesta muchísimo digerirlo y además no lo detecta como urgente, ¿ve? Como una cosa grande que tiene que hacer y no sabe por dónde empezar. Sin embargo, si tú coges esa tarea grande, hacer una tesis, y la subdivides en pequeñas tareas, es mucho más fácil que empieces a hacer una tarea y que la consecución de esa tarea, esos sentimientos positivos que te genera, el estar haciendo lo que tienes que hacer, pases a la siguiente subtarea, a la siguiente, hasta que lo hagas todo. No, pero no pienses en voy a hacer la tesis, porque eso es muchísimo y además eso el cerebro no es digerible para el cerebro, no entiende, ¿no?, lo que tiene que hacer. Sin embargo, si dices, primera tarea, crear un documento Word y poner el título, o un título general hasta que ya te metas más en materia, poner tu nombre y ir poniendo unas ideas que se te ocurran de lo que vas a hacer. Pues eso es mucho más fácil de hacerlo para ti, es una tarea mucho más aceptable, digamos, que si te dices directamente, tengo que empezar con la tesis. A ver, no. Vamos a ver qué partes tiene la tesis. De la primera parte vamos a subdividirla en pequeñísimas tareas y vamos a ponernos a hacer esas pequeñas tareas. Porque una vez que empecemos, bueno, lo que os estoy a decir es que sigues. Entonces, tenemos que centrarnos en hacer esa pequeña cosa. No verlo como un conjunto, en abstracto, sino solamente centrarnos en hacer una pequeña cosa. Porque la clave está en empezar. En centrarte en empezar. Olvídate de todo lo que tienes que hacer, céntrate en esa pequeña tarea. Piensa en empezar la tarea, no en acabarla, solo en empezarla. Esa es la clave para que termines terminándola. Y en este punto, como os habréis imaginado, llegamos a otro cuadro que nos propone el autor, que consiste en coger ese objetivo y dividirlo en subtareas o en pequeños pasos que tenemos que ir dando. Y esos son los pequeñitos pasos que vamos a ir tachando, digamos. Y, ojo aquí, tal vez tengamos que empezar más de una vez. No va a ser que empieces fregando los platos y ya te limpies toda la casa. No. Cada uno nos conocemos, sabemos cómo somos y probablemente habrá momentos en los que tengas la tentación de dejar, ¿no? De decir, mira, ya he fregado los platos, qué bien, me voy a dar un premio, ¿no? Me lo he ganado, voy a ponerme a ver la tele. Seguramente habrá veces o distracciones, te va a llamar alguien, te va a proponer salir, bueno, en fin, mil historias, ¿no? Vas a tener excusas muchísimas. Y probablemente tengas externas también distracciones o cosas que te vengan de fuera, un email, etcétera, que te hagan parar, digamos, de parar de hacer aquello que quieras. Por eso es tan importante tener claro cuáles son tus objetivos y no dejar que otras pequeñas cosas te impidan alcanzar lo que a largo plazo tú quieres. A ver, siempre surgen imprevistos y cosas, por ejemplo, pues si tienes hijos o alguien depende de ti, etcétera, hay cosas que no puedes evitar y que obviamente son más importantes. Pero quiero decir, hay que saber distinguir, ¿no?, esas distracciones. Y lo más importante, vamos a tenerlas muy bien identificadas y vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer en caso de que aparezcan. Bueno, no sé si lo he dicho, pero eso es otra tabla. La de posibles imprevistos, ¿qué voy a hacer cuando sucedan? Por ejemplo, si el autor te pone el caso de que seas una persona muy impulsiva y a la mínima que te proponga salir, etcétera, pues tú digas que sí, ¿no? Entonces, pues di a ti mismo, cuando me llamen o me manden un WhatsApp o algo para quedar, voy a decir que en 10 minutos contesto.
estoy liado, etcétera, en 10 minutos contesto. ¿Por qué? Porque así te das tu tiempo a decir, a ver, ¿me merece la pena salir hoy o mejor termino esto y ya quedo con ellos mañana? Porque si salgo hoy, esto no lo voy a terminar, bueno, en fin, te da tiempo a pensarlo, ¿no? Y llegamos a la segunda gran frase, que sería, en una situación X, yo me comportaré de forma Y para conseguir mi objetivo Z, ¿vale? Que es eso de lo que estamos hablando, de anticiparnos a las cosas que nos pueden ocurrir, ¿vale? No solo identificar esos pensamientos que nos llevan a procrastinar, sino además decir, en esta situación, si me ocurre esto, yo actuaré así para conseguir esto. Es como una orden, un mandato que te das a ti mismo, y en el momento en el que te ves en esa situación que previamente has identificado, ya directamente sabes cómo, no piensas cómo actuar, sino que como ya te has dado la orden de cuando me ocurra esto, voy a hacer esto para conseguir esto, tener siempre muy presente la finalidad, el objetivo, pues eso, ya lo tienes ahí metido en la cabeza, que cuando pase esto vas a hacer esto, y esa va a ser tu respuesta natural. Es algo que hay que ir entrenando. Tenemos que saber que muchas veces nos vamos a sentir cansados y no es algo real. Es que simplemente nuestro cerebro está diciendo, ve, quédate un poco más en el sofá, o descansa, o haz esto, o haz lo otro. Entonces tenemos que entender que cuando son momentos de duda, de ganas de dejarlo para luego, pero que una vez que lo hayas superado, todo va a ir bien. Sabiéndolo de antemano que vamos a tener esos momentos, es mucho más fácil superarlos, que si simplemente no te has parado a pensar y te dejas llevar por cómo te sientes en ese momento. Y el autor pone un párrafo que os lo voy a leer tal cual porque me resultó interesante, que dice, cuando una tarea desencadene pensamientos como no puedo hacer esto, soy un desastre, no sé cómo hacerlo, voy a fracasar, afronta y resuelve cada una de estas creencias. ¿Por qué piensas que son ciertas? ¿Cuál es el riesgo real de no triunfar cuando lo intentas? Esos pensamientos son irracionales y tan solo forman parte de los hábitos de personalidad. Con este párrafo yo me siento muy identificada porque yo soy una persona muy perfeccionista. Entonces siempre he tendido a dejar todo para última hora. No por pereza, no por vagueza, no, sino porque me causa tanto estrés la propia exigencia que me hago yo a mí misma de tiene que estar perfecto, perfecto para mí, claro, que lo voy dejando por no tener que enfrentarme pues eso, a ese perfeccionismo, ¿no? A ese estrés de es que tiene que estar perfecto. Entonces, ¿qué hago? Inconscientemente, claro. De hecho, hasta que no leí este libro no lo vi así. Como lo dejo todo para el final, si sale mal, siempre tengo... Todo esto para mí, yo conmigo misma, siempre tengo la autoexcusa de, bueno, me ha salido mal, pero es que claro, teniendo en cuenta que lo hice en media hora, bueno, y si me sale bien, pues claro, digo, joder, fíjate, lo hice en media hora, mira que bien me ha salido, pues oye, enhorabuena. Y luego el tema este de que como lo haces, te sirve, lo vuelves a hacer, te sirve, pues al final se acaba convirtiendo en algo crónico, ¿no? Pero no es algo bueno, porque como os he dicho, hasta que no llega el momento y me pongo a hacerlo, que siempre es a última hora, ese rato yo no estoy bien, o sea, no estoy a gusto, realmente no estoy a gusto, estoy pensando, tenía que estar haciendo esto, pero no lo estoy haciendo. Y el autor en este punto habla de eso, de que cuando actúas así, cuando procrastinas en este sentido, en esta línea, al final lo que estás haciendo es proteger tu autoestima. De alguna manera, el pensar que todo tiene que estar perfecto, que no tiene que haber errores, de alguna forma que el hecho de que hagas algo mal es sinónimo de que no vales, ¿vale? Como persona, es como que tu valía personal depende de que aquello que hagas esté perfecto. Yo esto es un mensaje que lo tengo muy interiorizado, por eso siempre procrastino. O sea, detrás de mi procrastinación está esa necesidad de llenar ese vacío de proteger mi autoestima, ¿no? De decir, bueno, yo lo dejo para el final lo que os he dicho. Si sale mal, bueno, normal, lo he hecho en muy poco tiempo, es normal que haya salido mal. Y si sale bien, pues ole yo, que fíjate que bien lo he hecho en poco tiempo. Y es muy triste, muy triste. Sobre todo porque, lo que os digo, si me dices, bueno, procrastinas pero estás bien, no. Procrastinar siempre lleva aparejado un sentimiento de angustia, de frustración, de culpa porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Realmente procrastinas, pero hasta que te pones a hacer la tarea, ese rato, desde que deberías haber empezado hasta que por fin te pones, es un rato en el que tú no estás a gusto, pero tampoco estás trabajando. Y para finalizar, también os quiero leer otra idea que dice el autor, que me ha parecido muy buena. Dice, el hecho de perdonarte por procrastinar está relacionado con procrastinar menos en el futuro. Es decir, en vez de procrastinar y luego estar ahí fustigándote, es que porque no he empezado antes, es que soy tonto, es que fíjate, otra vez lo vuelvo a hacer. Tenemos que pensar, ver qué hay detrás de eso y sobre todo perdonarnos. Y él pone el ejemplo de que si tú discutes con un amigo y no os perdonáis, vas a irritar a ese amigo, no vas a querer enfrentarte
a ese fallo, ¿no? Digamos, a esa discusión. Entonces, si tú procrastinas y no te perdonas por procrastinar, vas a seguir procrastinando. Cuando procrastinamos no estamos fallando a nadie más que a nosotros mismos. Y digamos que para evitar ese fallo con nosotros mismos de haber procrastinado, evitamos la tarea para evitar ese fallo. Entonces, pues eso, la pescadilla que se muerde la cola, vuelves a procrastinar. Así que perdónate cuando procrastines porque es la manera en la que en un futuro vas a procrastinar menos. Yo creo que al final todos tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer y cuándo tenemos que hacer las cosas, ¿no? No hace falta leerse un libro ni ver 18.000 vídeos en YouTube sobre el tema, cosa que yo hago, pero creo que lo que tenemos que hacer es intentar descubrir qué hay detrás de esa procrastinación, cuál es esa necesidad que intentamos llenar. En mi caso está claro que es eso, la autoestima esta, ¿no? Que yo tengo muy ligado el hacer todo bien con mi valía personal. Entonces, como sé que hacer todo bien y perfecto es imposible, pues voy dejándolo para luego. Lo voy dejando para luego porque yo siempre he sido de esas personas que he dicho, bueno, yo sí que pienso que bajo presión funciona mejor. Mi cabeza, cuando lo dejo todo para el final, mi cabeza de repente hace así, ¡boom! Me concentro muchísimo, se me ocurren un montón de cosas, o sea, no sé. Pero a mí no me gusta estar siempre dejándolo todo para el final. Entonces, bueno, pues eso es algo en lo que yo tengo que trabajar, ¿no? Pero creo eso, que tenemos que ver qué hay detrás de esa procrastinación y sobre todo perdonarnos e intentar entender por qué nuestro cerebro funciona así, por qué actuamos así. Creo que es importante entender por qué hacemos las cosas. Si lo entendemos, es más fácil que la siguiente vez, ¿cómo se dice? Lo contraataquemos con tiempo, ¿no? A tiempo, digamos. Bueno, ya sé por qué estoy haciendo esto, ya sé qué es lo que viene ahora, pero yo no, voy a actuar así, de esta otra forma. Entonces tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, de qué decisiones tomamos, pero siempre desde el cariño, ¿no? O sea, intentar entendernos, saber que todo esto sucede por algo, no porque seamos los vagos y ya está, sino que todo tiene su explicación, desde el cerebro hasta pues, otros problemas relacionados, como puede ser el perfeccionismo, por ejemplo. Y dejadme en comentarios, por favor, si os habéis sentido identificados, si tenéis algún truco contra la procrastinación, si habéis mejorado en este tema o no. Cualquier cosa que pueda ser así interesante, dejadmelo en comentarios, porfa. Y nos vemos el siguiente jueves. ¡Chao, chao! ¡Mua!